Dios les bendiga, hermanos. Hoy estamos de nueva cuenta aquí desde casa debido pues a la situación, ¿verdad? de la pandemia. Sabemos, ¿verdad? Que algunas personas, ¿verdad? de nuestra congregación están pasando por este momento difícil. Y es por eso que hemos decidido, ¿verdad? Apartarnos un tiempo y estar desde nuestros hogares ministrando. Les voy a pedir que antes de que iniciemos hagamos una oración, no solamente por este servicio, sino también ah, por por las personas, ¿verdad? Que están atravesando por un momento difícil en estos momentos. Bendito Dios, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de hablar de tu nombre, de hablar de tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque dentro de las situaciones difíciles y adversas que atraviesa la congregación, también, Señor, sabemos que tú has sido fiel. No has permitido que ninguno se pierda, Señor. Tú has sido poderoso para sacarlos adelante, Señor. Y a cada uno de ellos, a cada una de las personas que han pasado por esta adversidad, tú los has sacado con mano fuerte, y a los que ahorita la están atravesando, Señor, también los estás sacando con brazo fuerte. Te damos gracias por la vida de cada una de las personas, Señor, que están superando este virus, aquellos, Señor, también que ya lo han superado, y también te pedimos consuelo para aquellos que no lo lograron, Señor, fuera de nuestra congregación, familiares, amigos, conocidos que han pasado por esta crisis. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que esta palabra que vamos a hablar llegue a buena tierra y que pueda, Señor, caer en los corazones de una manera, Señor, agradable a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues primeramente déjeme darle las buenas noches y decirles, ¿verdad? Que pues Dios ha estado trabajando bastante en la vida de cada uno de nosotros, en la mía personalmente también, y algo que me gustaría que abordáramos en esta tarde es este tema del que vamos a hablar, que va a ser espero que sea de mucha bendición para todos nosotros. Yo quiero que me acompañen al Evangelio según San Juan, capítulo 6, y vamos a estar hablando de un pasaje que es muy conocido acerca del alimento, ¿verdad? Donde Jesucristo le da de alimento a 5,000 personas. Y me gustaría que leyéramos los primeros versículos y si me gusta acompañar, fíjese lo que dice aquí la escritura. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar, de Galilea, al de Tiberias. Y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía a los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero estos decían para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoger los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada, y sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que habría de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y al serle rey, volvió a retirarse al monte solo. Algo que nosotros debemos notar aquí es qué fue lo que en realidad sucedió. Mire que Dios y Jesucristo, ¿verdad? Estaba trabajando a través de Jesucristo. Y Jesucristo ya sabía lo que Él quería hacer. Él tenía en su mente alimentar
Porque Dios no solamente nos proporciona un alimento espiritual, sino que también se interesa por nuestras necesidades personales. En este caso, por la necesidad básica del alimento. Y Jesús veía cómo la gente lo seguía, y aquí eran más de 5,000 personas, aquí eran 5,000 hombres los que estaban recostados. Pero muchos de ellos venían con sus familias, otras había mujeres, había niños. Si nosotros pudiéramos analizar en cálculo más o menos cuántas personas podrían ser de acuerdo a las tradiciones de aquel entonces, estamos hablando más o menos de unas 12,000 personas. Y sin embargo, dice la Escritura que Jesús le pregunta a Felipe, si usted ve aquí, le dice, cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido el gran multitud, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para todos estos? Jesús hablaba porque en realidad él sabía que no había dinero para comprar. Él sabía que no había suficiente en la bolsa para comprar. En esa bolsa que la gente les daba donaciones, esa bolsa muy famosa que después nos llegamos a enterar que Judas extraía dinero de ahí. Esa bolsa, la cual probablemente en este tiempo Felipe la estaba administrando, y tal vez por eso le pregunta directamente a Felipe. Y le dice, ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? Y Felipe se asusta porque él sabía, ¿verdad? Que pues si nosotros lo veíamos con dinero, pues era demasiado lo que se necesitaba. Imagínese que ahorita le digamos a usted como persona, ¿sabes qué? Pues hicimos esta campaña, ahorita que andan los políticos, ¿verdad? Y demás, que anduvieron los políticos, hay una campaña, pues hay 12,000 personas allá afuera y no se quieren ir. ¿Y cómo les vamos a dar de comer? Oye, pues ni 20, 30 mil dólares tal vez necesitaríamos para poder darles ahí mal comer, ¿verdad? Porque no sería tanto. Estamos hablando de 400,000 pesos para poderle dar de comer a tanta gente y que se sacien y coman todos. Unos pueden decir, bueno, eso es demasiado exagerado, a lo mejor menos. Estamos hablando de 12,000 personas. Si uno, cuando hace una cena, que haces una quinceañera, que haces una boda, te gastas dinerales. Y a veces solamente invitas 250, cuando mucho, algunos 500 invitados, los que les va mejor. Imagínate nada más, y en eso te vas a llevar arriba de 20 y tantos mil dólares. Imagínate alimentar a 12,000 personas. Y aquí es donde nosotros tenemos que ver y analizar. ¿Por qué Jesús hizo esta pregunta? ¿Por qué Jesús tenía interés en darle de comer a la gente? Pudo haberlos despedido, pudo haber dicho, simplemente díganles que cada quien ya se vaya a su casa y que vayan a comer. Pero Jesús no quería hacer eso. Jesús no estaba dejando la necesidad básica de la gente como el alimento en manos de otras personas. Él lo quería hacer. Él sabía que podía hacerlo. Y dice la Biblia que Él se compadecía cuando veía a la gente. ¿Sí? Mire lo que dice aquí. Jesús sabía lo que Él iba a hacer. Solamente que le preguntaba, quería ver el nivel de fe que había en Felipe. Quería saber si Felipe estaba dispuesto a creer que Él tenía el poder para darle de comer a todas esas personas. Ahora yo le pregunto a usted que me está oyendo en esta noche, ¿usted cree que Dios tiene el poder para solventar sus necesidades? ¿Usted cree que Dios tiene el poder para hacer con usted un milagro? ¿Usted cree que Dios tiene el poder para sacarlo adelante de la situación que usted está atravesando? Si su respuesta es sí, pues gloria a Dios, quiere decir que usted tiene una fe sólida. Pero si respuesta es no o no sé, entonces usted necesita buscar de Dios y usted necesita, de una manera muy necesaria, buscar realmente quién es Jesús y qué representa Jesús para usted. Ahora nosotros aquí vemos que Felipe le dice ni 200 denarios. O sea, ni siquiera una cantidad exuberante de dinero podríamos darles, ni siquiera un poco, ni siquiera un bocadillo. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo he ido a casas donde te ofrecen un café y pues ahí te sacan el café, estamos sentados 2 personas y te sacan 3 galletitas. Pues está bien, ¿verdad? Pues yo entiendo, es probada, no hartada, ¿verdad? No es como para que vayas y comas galletas. Pero 3 galletitas para 2 personas. Yo creo que en lugar de quedar bien, quedas mal.
¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor la persona no está buscando saciarse, pero pues al menos de perdido algo para comer, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús estaba viendo y lo que Felipe le estaba mortificando. Es que si les damos de comer, no se van a conformar con un poco, o con una mordida, o con un pedacito. Van a querer comer. Y esa es la situación de todos nosotros. Cuando nosotros necesitamos algo, no queremos que Dios nos dé a medias o nos dé poco. Queremos que Dios nos dé lo que necesitamos y que nos dé todo, ¿sí? Porque si no nos enojamos. Y esa es la situación que estamos atravesando aquí. Y mire lo que dice más adelante, si usted puso atención en lo que dice la Escritura, que es de donde me quiero asentar esta predicación. Jesús manda hacer recostar a la gente, y había ahí hierba en el lugar, y se recostaron como 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos de los que estaban recostados, asimismo los peces cuanto querían, y empezaron a darle a toda la gente, y la gente seguía pidiendo más: dame más pan, dame más pescado, dame más pan, dame más pescado. Y dice la Escritura que la gente comió hasta saciarse. 12,000 personas comieron hasta saciarse. Y todavía sobró bastante. Qué bendición tan grande, porque eso te dice a ti que cuando Dios te va a dar algo, te va a dar en abundancia, hasta que ya no puedas comer más. Hasta que ya no necesites y no tengas necesidad más. Le pides a Dios algo, Dios te lo va a dar y en abundancia. El problema no está en el dar. El problema no era que Jesús no pudiera hacer el milagro. El problema no era en realidad aquí que Jesús no pudiera incluso darle lo que necesitara la gente. Aquí el problema era la gente. El problema, hermano, no es de que Dios no te pueda dar lo que tú necesitas. El problema no es que te pueda saciar en la necesidad que tú tengas. El problema no es Dios. El problema somos tú y yo. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos los milagros de Dios de una forma equivocada. Porque nosotros hacemos de lo de Dios, de lo santo, de lo bueno, algo equivocado. Esta gente hasta este momento había visto a Jesús sí como un profeta importante, como alguien importante, como alguien que podía ser como Elías, como Jeremías, como alguno de los grandes profetas, pero nada más. ¿Por qué? Porque sanaba, porque hacía milagros. Pero la gente, cuando ve que le dio de comer, cuando sació sus necesidades, y no a uno ni a dos, sino a mucha gente, lo primero que pensaron es: hay que hacerlo rey. Porque si Él es rey, no nos va a faltar nada. Porque si Él es rey y lo ponemos como rey, siempre vamos a tener alimento, nos va a ir bien, vamos a ser una nación próspera, vamos a ser una nación rica. Entonces, Jesús no hubiera sido rey ni lo hubieras puesto como rey de tu vida si no te da lo que tú quieres. Entonces Jesús nunca hubiera sido alguien importante para ti si no te hubiera dado la necesidad que tú quieres. Si no hubieran saciado esa necesidad que tú quieres. Y muchas veces eso es lo que nosotros hacemos de Jesús. Jesús para mi vida no es tan importante hasta que no se me ofrece algo y hasta que Él no me ayuda, no me saca adelante, entonces Jesús ya es alguien para mí. Mientras Jesús es alguien más ahí alrededor. Alguien que solamente invoco y llamo cuando tengo una necesidad. Pero no en mi diario vivir. No en todos los aspectos de mi vida. No alguien con el que yo pueda comunicarme. No alguien con el que pueda ser amigo. No alguien con el que yo pueda hablar mis aciertos y mis desaciertos. No alguien con el que yo pueda tener una comunicación y decirle algo especial que está pasando en mi vida. No alguien que no me interese que me dé o no me dé. Simplemente quiero su amistad. Quiero algo con Él. Quiero una relación con Él. Muchas veces hacemos las cosas de una forma equivocada. Jesús para ellos no era un rey.
Ni siquiera era el profeta que estaban esperando, hasta que no les dio de comer. Y es triste que nosotros solamente busquemos a Jesús cuando tenemos una necesidad. Que lo reconozcamos como hijo de Dios cuando nos hace un milagro. Que digamos Él es el santo cuando nos dio de comer y nos sacó adelante. Que digamos en realidad Dios es milagroso y poderoso cuando nos sacó adelante del COVID. Pero si no lo hubiera hecho, pero si no me ayuda, pero si yo no veo un beneficio, entonces Él no es nadie. Ah, pues sí, es el Dios de los judíos allá, el que aparece en la Biblia de vez en cuando. Qué tremendo cuando nosotros tenemos una relación con Jesús porque nos da algo. Tú debes de tener una relación con Jesús, te dé o no te dé. Dios no deja de ser Dios porque te da o no te da. Dios no deja de ser Señor nada más porque te da un beneficio o no te da un beneficio. Tú debes de amar a Dios por lo que Él es y por lo que Él representa. Porque Él es Dios y Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dios nos da más que darnos de comer, hermano. Dios no se olvida de sus responsabilidades y de lo que Él nos da a nosotros. A veces tú te levantas en la mañana y se te olvida orar en la mañana. Se te olvida tener una comunicación con Dios. A veces tú te levantas y andas en el día y empieza ya el día. Te vas, dejas a los niños en la escuela, hablas a tus hijos, los que ya tienen hijos mayores. ¿Cómo vas, hija? ¿Todo bien? Sí. Pero nos olvidamos de decirle al Señor desde la mañana, bendice a mis hijos, bendíceme a mí, bendice el trabajo, bendice... Señor, las cosas, te damos gracias porque me levanté, porque tú, Señor, me permitiste tener vida, porque sigo adelante a pesar de todo lo que está pasando allá afuera. Muchas veces, hermanos, se nos olvida darle lugar a Dios que Él debe y merece en nuestra vida. Se nos olvida. Imagínense que Dios un día se levantara y se le olvidara que necesitamos aire para respirar. Nos morimos en unos minutos, hermano. Olvídese que a Dios por 5 o 6 días se le olvide que tiene que salir el sol. Pues nos congelamos. Imagínese que a Dios de repente se le olvida que nosotros necesitamos que la tierra esté girando. Pues nos vamos y volamos al espacio. Fíjese, hermano, Dios cumple con nosotros. Porque Él tiene esa promesa que cumplir. Y nosotros lo vemos aquí que Él no se olvida de sus obligaciones. Él vio a la gente y dijo, esta gente necesita comer, tiene necesidad de comer. Y yo puedo hacerlo, yo tengo la capacidad, tengo el poder, tengo el deseo, tengo la misericordia para darles lo que ellos necesitan. Yo lo tengo y se los puedo dar. Yo se los puedo dar. No tienen que pedírmelo. Dice la Escritura que resulta, y se lo puedo decir, eso viene en Isaías, y sucederá, dice la Escritura, que antes de que ustedes abran la boca, antes de que me invoquen, yo habré escuchado. Mientras ustedes están hablando, yo ya traje la respuesta. Mientras que nosotros, hermanos, estamos pasando por una necesidad, Dios ya lo sabe. Mientras que tú empiezas a preguntar y a pedirle a Dios y empiezas a orar y ayunar, Dios ya te contestó. Esa es la misericordia de Dios. Jesús sabía la necesidad que se estaba presentando entre la gente que estaba ahí acostada. Él sabía que esa gente necesitaba comer, que ahí entre ellos había niños, había varones, había damas, había personas ahí que necesitaban comer, que lo habían seguido todo el día. Y Jesús no se olvida de la gente que le sigue, no se olvida de la gente que pasa tiempo con Él, no se olvida de la gente que siempre está siguiéndolo. Él no se olvida de esa gente. Pero los discípulos que estaban cerca de Él, los ministros, podríamos decirle los pastores, los evangelistas, las personas, los sacerdotes que estaban ahí con Él. Jesús les pregunta, ¿cómo vamos a alimentar a estas personas? Y pues te ponen un aprieto, ¿verdad? Muchas veces el Señor le pide al líder de una congregación, a una persona, ve y ayuda a tus hermanos. A veces a ti como creyente te va a decir, ve y ayuda tú en la necesidad que tiene. Ayúdalo.
Porque a veces vemos la necesidad en las personas, nosotros como creyentes, ¿y qué hacemos? Ah, pues voy a estar orando por ti. Pues sí, qué bueno, y gracias a Dios, ¿verdad? Que al menos oras. Pero hay gente que necesita más que oración, hermano. Seamos nosotros prudentes. No siempre es de orar y orar y orar. Qué bueno, debemos de orar todo el tiempo. Pero a veces la gente necesita que vayas y compres la medicina y se la des. Que la gente vayas y compras una despensa y se la des. ¿Sí? A veces se necesita la acción, no solamente la oración. Y eso es lo que Jesús estaba buscando de Felipe. A ver, necesitamos actuar, Felipe. Y Felipe dijo, pero pues ¿de qué manera? Y Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Él estaba esperando que Felipe le dijera, pues tú sabrás, Señor, tú tienes el poder para hacerlo. Claro que sí, vamos a ayudar. ¿Era todo lo que Dios estaba demandando de Felipe? Pero Felipe se puso nervioso porque pensó que le estaban diciendo a él, tú haz algo. Dios no necesita que nosotros hagamos nada, hermano. Él ya lo está haciendo. Necesita nada más que tengas fe, que creas que Él puede hacerlo. Eso es todo. Si tú crees que Dios puede hacer algo por ti, lo va a hacer. Si tú crees y te atreves a creer que Dios puede solucionar el problema que estás atravesando, los problemas que están atravesando tus hijos, tus nietos, tus yernos, tus nueras, Él lo va a hacer. Pero tienes que creer. Créele a Dios. Hoy tenemos tanta crisis de fe porque la gente ha dejado de creerle a Dios. Y todavía decimos, es que ya no hay milagros como antes. Pues ya no crees. Los milagros suceden cuando uno cree. Los milagros suceden por medio de la fe. Dios actúa por medio de nuestra fe. Si no hay fe, pues no hay milagros. Jesús estaba apelando a la fe de Felipe. Le estaba diciendo a Felipe. Todavía iba el que tenía un poquito más de fe, Andrés. Dice la Biblia que Andrés al menos dijo, bueno, pues, pues a lo mejor yo no tendré los 200 denarios, pero pues Jesús les quiere dar de comer. Pues déjame decirle que pues al menos aquí hay un niño que nos puede ayudar, aunque sea pues para que coma él, o que coman de perdido los discípulos, o que coman aquí los que están enfrente. Pero que alguien coma. Ya de perdido ahí la fe de un 5% empezó. Y le dice Andrés, hermano de Simón, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes, 5 representa gracia. Dice, de cebada y 2 pececillos. 2, sí, pececillos, que es división, pero que al unirse con el 5 y el 2 son 7, que es sin carencia. Sí, que no carece de nada. Quiere decir que había la oportunidad para una multiplicación. Y Jesús empezó a orar. Oh, qué poderosa es la oración de Jesús. Qué poderoso es cuando Jesús ya determinó hacer algo en la vida de los seres humanos. Cuando nos pone el ejemplo de la fe. Cuando nos pone el ejemplo de lo que debemos hacer. Es por eso que Él nos manda a orar por los alimentos. Ora por tus alimentos. Órale a Dios y dile, Señor, que no falte nada en mi casa. Señor, bendice la alacena de mi casa. Bendice el fruto de las manos de nuestro trabajo. Bendice, Señor, nuestro hogar. Es tan importante cuando nosotros seguimos el patrón bíblico y oímos lo que Jesús está diciendo. Jesús se puso a orar y mire lo que dice, y tomó Jesús de aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos, dio gracias a Dios y le dijo, gracias Señor por estos 5 panes, por estos 2 peces, gracias. Cuando nosotros sabemos ser agradecidos con Dios, Él no nos niega nada, hermano, Él no nos niega nada, no nos niega nada. Dice Jesucristo en una ocasión, si vosotros siendo malos puedes dar cosas buenas a tus hijos, ¿cuánto más no lo dará el Padre a aquel que se lo pide? Jesús estaba dando gracias por el alimento, porque Él ya sabía de antemano el poder que radicaba en Dios. Él ya sabía lo que Él iba a hacer, sabía el poder y la manifestación que se venía. Y dice que empezaron a repartir. Y fue tanto lo que se recogieron que mire lo que sobró. Sobraron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que se había comido. Sobró mucho pan.
mucho pan, bastante, 12 cestas, 12 canastas de pan, porque Dios te está diciendo, nunca va a faltar el pan. Hubo una mujer que ella fue y le preguntó a su pastor y le dijo, pastor, estoy muy angustiada. ¿Por qué? Dijo, porque por años, dijo, yo tengo solamente una hija y a mi esposo y yo somos 3 personas las que comemos en la casa, y por años, por muchos años, yo siempre sirvo 4 platos, siempre me equivoco. Voy a servir los 3 y sirvo 4 y vuelvo a servir los 3 y vuelvo a servir 4. Siempre se me olvida que ya serví mi último plato o el plato de mi marido, de mi hijo. ¿Qué me está diciendo Dios? Y le dijo el pastor, Dios te está diciendo, mujer, que no debiste de haber abortado a aquel niño, porque nunca hubiera faltado un plato en tu mesa para que él comiera. Dudaste y ahora Dios te lo hace ver. ¡Qué tremendo! Pero qué verdad tan grande. Muchas veces dudamos del poder de Dios y de lo que Dios puede hacer. Tomamos decisiones equivocadas. Nos adelantamos a tomar decisiones equivocadas porque no consultamos primeramente con Dios. Cuando viene un problema a tu vida, debes de consultar primero con Dios. Yo no digo que no, claro, vas a terminar yendo al doctor, vas a terminar haciendo lo que tu conciencia te marca hacer, pero siempre pon a Dios en primer lugar. Si tus hijos te están comunicando que van a hacer alguna decisión, mamá, ¿sabes qué? Vamos a emprender un negocio, mi esposo y yo. Vamos a emprender un negocio, mi esposa y yo. Vamos a vamos a empezar a hacer esto. Vamos a cambiar esto en la casa. Vamos a empezar a construir una casa. Tú dile, hija, antes de que hagas esto, hijo, antes de que hagas esto, pregúntale a Dios y dile, Señor, estos son mis planes, ayúdame a lograrlos. Señor, esto es lo que tengo en mi corazón hacer, bendícelo para que me vaya bien. Señor, me están diciendo que me acaban de dar la noticia, tengo cáncer, tengo COVID. Ve con el Señor, Señor, esto es lo que dicen los doctores, pero tú tienes la última palabra. Ayúdame. Y Dios lo va a hacer, hermano. Yo le puedo contar interminables anécdotas de gente que ha sanado de enfermedades incurables y que yo he sido testigo de ello. Y usted se va a dar cuenta que Dios es poderoso para hacer las cosas, pero tenemos que atrevernos a creer. Mire, estamos viviendo en momentos difíciles. La gente ya no busca de Dios. Y debemos nosotros siempre de buscar de Dios y heredarle a nuestros hijos esa fe, a nuestros nietos, heredarle a nuestra descendencia esa fe, porque la van a necesitar. Porque cuando se vienen los problemas y las situaciones difíciles, cuando se viene el hambre y la necesidad, solamente Dios nos puede sacar adelante. Solamente Él puede multiplicar. Solamente Él puede darnos ese pan que nosotros necesitamos. Pero siempre nosotros somos un problema. Lamentablemente el hombre siempre va a ser un problema. Mire lo que sucedió. Aquellos hombres entonces, viendo la señal, porque si no lo hubieran visto, no dicen esto, pero la vieron. Y dijeron, verdaderamente este es el Mesías o el profeta, ¿verdad? Mayor de todos que vendría a este mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él para hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. ¿Qué decepción se llevó Dios? ¿Qué decepción se llevó Jesucristo? Estos me alaban y me glorifican si les doy. Estos pretenden hacerme rey de sus vidas si les doy. Estos me reconocen como el Hijo de Dios si les doy. Pero si no les doy, no. Si no les doy, no soy nadie. Si no les doy, no soy nadie en sus vidas. Si no les doy, ni siquiera se acuerdan de mí. Si no les doy, ni siquiera invocan mi nombre. Si no les doy, no tengo cabida en sus vidas. ¡Qué tremendo! ¿Y sabes por qué? Porque no solamente hacemos eso con Dios, lo hacemos con toda la gente. Hay gente que de corazón nos ha ayudado
Y mientras nos ayudan, mira qué buena persona es, ya nomás no te ayudan y se vuelven personas malas para ti. Se vuelven personas no gratas para ti. ¿Por qué? Porque usted se tiene que analizar y decir, porque el problema a veces soy yo. La mayor parte del tiempo soy yo. Jesús se llevó una grande decepción. Porque entre la gente que pensó hacerlo rey y la gente que creyó que él iba, estaban sus discípulos también. Sus apóstoles. Cayeron en el juego. Por eso es que se retiró solo. No se retiró con los 12, se fue solo. Se fue solo. Se fue solo porque estaba decepcionado. Se fue solo porque sabía que la gente no había tomado ese milagro en la manera en que él lo quiso proyectar. No habían tomado esa bendición de una manera correcta. Habían tomado esa bendición como conveniencia. Habían tomado esa bendición de una manera equivocada. Qué tremendo. Qué tremendo cuando Dios te da algo y tú lo tomas mal. Ya lo querían hacer un ídolo. Ya lo querían hacer alguien grande. Ya lo querían hacer un rey. Y no está mal que tú hagas de Jesucristo un rey. Pero Jesucristo es rey contigo y sin ti. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores contigo y sin ti, con tu reconocimiento y sin Él. Él sigue siendo el Hijo de Dios, Él sigue siendo el Mesías Rey y Él sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores con nosotros y sin nosotros. Él sigue siéndolo. Pero Él espera al menos que le reconozcas. No solamente cuando te da, sino todo el tiempo. Él espera verte en la mañana. Él espera platicar contigo durante el día. Él espera que te acuerdes de Él a la hora de comer. Él espera que te acuerdes de Él en la tarde. Él espera que hables de Él con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tus padres. Él espera. ¿Y sabes por qué? Porque Él te ama. Y todo lo que Él hace es una expresión de amor. Dio su vida por ti. ¿Tú crees que te va a negar alguna cosa? Si dio su vida, dejó su reino. Dice la Biblia, se despojó de sí mismo. Dejó su deidad, dejó su eternidad, dejó su cuerpo incorruptible para venir a nacer como un hombre mortal. Vino a sufrir calores, a sufrir desprecios, a sufrir como cualquiera de nosotros sufrimos, padecer necesidades, sentir la muerte, sentir el dolor, el rechazo. Y todo eso lo hizo porque te amó, porque te ama, porque nos ama, nos amó. Y nosotros a veces no reconocemos nada de eso. A veces decimos, tenemos que ir los ministros, oramos, hermano, por la necesidad que tienes. Sí, está bien. Y ahí oramos. Y pasa el milagro. Ay, hermano, pues ahora sí voy a empezar a ir a la iglesia y voy a ir a la iglesia y mire, va a ver que voy a ir para allá. Mire, vamos a hacer, voy a empezar a llevar a mi familia y voy a hacer, y luego no van. No se acercan a Dios. ¿Sabes por qué? Porque no lo hicieron nunca. Acércate a Dios por quien Él es. Reconoce lo que es el Hijo de Dios. Reconoce que Jesús vino al mundo. Dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Reconócelo, ámalo, acéptalo, respétalo. Por eso que Él hizo. Porque dio su vida para que tú y yo tuviésemos esperanza. Él se merece toda nuestra gratitud, toda nuestra alabanza, toda nuestra honra. Él se merece todo lo que nosotros podamos hacer por Él y sentir por Él. Él se lo merece todo. Pero recuérdalo,
Él es hijo de Dios, lo reconozcamos nosotros o no. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, lo reconozcamos nosotros o no. Él no estaba esperando que esta gente lo reconociera ni como Mesías, ni como Rey, ni como nada. Lo único que esperaba era que entendieran que Él tiene el poder. No solamente para darles alimento espiritual, sino para cubrir también sus necesidades básicas. Que aprendieran a tener una confianza con Él. Yo creo que Jesús veía aquí, bueno, ya tienen muchos siguiéndome. No pasa nada si me excedo en hacer algo por ellos. Hay gente que los milagros les hacen daño en lugar de hacerles un bien. Hay gente que le hace daño a los milagros, es la verdad. Fíjense, en una ocasión fui a orar por una señora que tenía Alzheimer's. Y era una señora grande. Y su esposo estaba ahí. Y yo conocía al hijo de ese señor. Ya era un señor también grande. Y le dije, vamos a orar. Y que Dios haga un milagro. Y yo llego y hablo con el señor grande. Ya era un señor de casi 70 años. Y le digo, le dije, vine para orar por su esposa, si usted me lo permite. Le dije, para que Dios la sane. Volteó el hombre y me dijo algo que yo nunca pensé que alguien me iba a decir. Dijo, ¿por qué me quieres hacer tanto daño? Y yo pelé los ojos, dije, ¿cómo? Si vengo a hacer un bien, vengo a orar para que su esposa se mejore. Dijo, mira, te voy a contar algo. Cuando mi esposa estaba buena y sana, se la pasaba de viaje, nunca estaba en la casa. Se la pasaba con sus amigas, se la pasaba de viaje por todo el mundo. Y nunca estaba en su casa. Dice, y ahora que se puso malita, que como quiera, pues gracias a Dios, ¿verdad? No está tan mal. Ahora se queda en casa. Almuerzo todos los días con ella. Empezamos a platicar los dos, como lo hacíamos cuando recién nos casamos. Ahora salimos juntos para todas partes, andamos en la camioneta todo el día juntos. Vamos y visitamos a todos nuestros hijos, nos quedamos a comer con ellos. Dijo, hazme un favor, no me hagas un daño, hijo. Y yo me quedé y entendí que a veces hay gente que tiene una visión diferente de lo que es un milagro y lo que no es un milagro. Y a lo mejor el Señor estaba mal, ¿verdad? Y a lo mejor, pues era injusto, a lo mejor estaba siendo un poco egoísta al permitir que su esposa estuviera en una condición para él sacar un beneficio. Pero lo que yo sé, hermano, es de que Dios espera que veas las cosas tal y como Él las ve, no como las vemos tú y yo. Él espera que tú aprendas que Él siempre va a estar ahí para tu necesidad. Que Él siempre está al pendiente de tu necesidad. Que Él sabe cuando sufres, cuando lloras, cuando te acuestas a dormir. Porque a veces uno es bien fuerte, ¿verdad? Delante de la esposa o del esposo. Es bien fuerte delante de los hijos. Pero ¿sabes a quién no engañamos? A la almohada. Porque cuando ya estamos ahí acostados es cuando empiezan a rodar las lágrimas, cuando empieza la desesperación, cuando empieza la mortificación y a veces se nos va el sueño. Y la verdad, Jesús está ahí. Él está ahí cuando estás llorando en la almohada. Cuando sientes que nadie te comprende. Cuando sientes que nadie está al tanto de lo que tú estás pasando y lo que tú estás sufriendo. Cuando te hablan tus hijos y te dicen, mamá, yo creo que me voy a divorciar. Creo que este hombre me está engañando. Papá, se me hace que esta muchacha no me salió buena y yo creo que me voy a separar. Cuando los ves a tus hijos que sus matrimonios no funcionan. Cuando ves que los niños la van a llevar. Ah, qué mortificación tan grande, eso es para un padre. Y te pones a llorar. Pero Dios está ahí. Dios está ahí. Él lo único que desea es que le reconozcas. Y que aceptes su ayuda. Pero no por lo que Él pueda hacer por ti. Sino porque has entendido que Él es el Hijo de Dios.
has entendido y has aceptado su voluntad. Porque has entendido que Él lo único que quiere es una relación contigo. Ahora, ¿esto soluciona los problemas? ¿O soluciona que no tengas problemas? No, bueno, que no los tengan, no, porque todos vamos a tener problemas. Pero no es lo mismo atravesar un problema sin Cristo que atravesarlo con Cristo. Cristo nos va a sacar siempre adelante, hermano. Jesucristo siempre te va a sacar adelante. ¿Vas a pasar? Pues sí. ¿Vas a pasar por momentos difíciles? Claro. Si no, ¿qué chiste tiene la vida? Todos tenemos que aprender de una manera u otra. Pero Jesús está allí. Él está ahí. Él se fue solo. Yo creo que se fue a llorar. Yo creo que Él se apartó para decir, ¿qué fue lo que hice? Qué tremendo. Quise hacer algo bueno y a lo mejor me salió contraproducente. Ayudé a este muchacho y en lugar de darme gracias, mejor hace lo que quiere y a lo mejor hasta le hice un daño. Muchas veces Dios te va a dar lo que tú quieres, porque dice la Biblia, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Muchas veces tú amas a Dios y Dios te va a querer dar todo lo que tú quieras. Pero a veces se nos sube a la cabeza cuando empezamos a ver cómo Dios nos da todo, llegamos a un momento en el que empezamos a creer que no lo merecemos. Y nosotros debemos de entender que todo lo que nosotros recibimos de Dios es por misericordia de Dios. Es porque Él tuvo misericordia y nos lo dio. No porque no lo merezcamos. No porque pedimos y nomás le decimos así como una orden, Señor, dame. No. A Dios se le pide con humildad, reconociéndole quién es Él. Y cuando nosotros hacemos esto, Jesús se agrada. Y es que aquí lo que vemos nosotros, Él se retiró solo. Y se hizo de noche. Dice que cuando se hizo de noche, los discípulos entraron al mar. Se fueron. Oh, qué vida tan distinta es sin Jesús, ¿eh? Cuando estaban con Jesús, bien padre, todo estaba muy bien, hasta tenían un suelo que estaba lleno de hierba donde podías descansar, estaba lleno de pasto. ¡Qué bonito! Tenías comida de más. Pero cuando Jesús se apartó, dice que entraron a la barca sus discípulos y todo se volvió oscuro. Empezó la tormenta y el mar empezó a agitarse. Y dice, estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Verso 17. Y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando había remado como 25 o 30 estadios, vinieron a Jesús, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo, mas él le dijo, yo soy, no temas. Entonces ellos con gusto le recibieron en la barca y llegó enseguida a tierra a donde iban. Si tú no tienes a Jesús, tu mundo es oscuro. Tu mundo es una tormenta. Es como ir en el mar tormentoso, donde las olas te llevan de un lado a otro, donde tu navegación es insegura, donde tu destino es incierto. Pero cuando tú estás con Jesús, nunca te va a faltar alimento, nunca te va a faltar para tus necesidades. Te va a hacer descansar y recostar en pastos verdes. Él mismo te va a alimentar. Y lo único que Él desea es que tengas una comunión con Él. Que le reconozcas por lo que Él es. Que sepas
que antes de que Él te dé algo, Él como quiera ya merece toda honra y toda gloria. Que antes de que Él pueda hacer algo por ti, tú ya le alabes y le glorifiques por quien Él es. Reconócelo, porque Él es un ser de amor. Él es un ser que es todo amor. Él es un ser que a pesar de que ya sabe todas las cosas, le gusta que le comuniques y que hables con Él. Le gusta cuando te quedas en la noche a platicar con Él. Le gusta cuando te ve ayunar para buscarlo a Él. Le gusta que mientras que estés en el trabajo le estés platicando lo que estás haciendo. Que cuando tus hijos te platican una situación, tú vayas y le digas, Señor, ¿sabes qué? Mi hija está pasando por esto, mi hijo está pasando por esto, mis nietecitos están pasando por esto. Ayúdalo, Señor. Tú no sabes lo maravilloso que es para Jesús esa comunión entre Él y tú. Porque es algo íntimo, es algo que ahí no entra ni siquiera tu esposo o tu esposa, no entra nadie, eres nada más tú y Jesús. Y Él ya está parado aquí a un lado, esperando a que tú des la primera palabra. Con esto voy a terminar. Jesús va a venir. Él nunca va a llegar tarde. Le reconozcas o no, lo quieras o no. Él siempre, cuando tengas una necesidad, Él va a venir. Cuando estés en la noche más oscura, cuando estés en medio de un mar tempestuoso, cuando tu camino y tu vida sean inciertos, cuando todo en tu vida esté saliendo mal, cuando te den las noticias que tú temes recibir, cuando todo tu mundo se está desmoronando, Él va a llegar. Y lo primero que te va a decir es, soy yo, no temas. Y te va a dar otra vez la oportunidad de que le reconozcas. Te va a dar la oportunidad de entablar esa relación de nuevo. Y se le va a olvidar todo lo que pasó. Dios le decía al pueblo de Israel, porque sabía que el pueblo de Israel había pecado y se había equivocado. Y Dios le decía, anda, vente, vamos a platicar, vamos a entrar en una discusión. Tú te vas a justificar y yo te voy a creer y te voy a perdonar. Y vamos a empezar de nuevo como que no pasó nada. Ese es Dios. Dios está esperando que tú le hables. Y cuando tú lo hagas, Él te va a decir, te he estado esperando. Ya olvídate de lo que sucedió. Solamente ya no sigas por ese camino. Yo te voy a enseñar un camino mejor. Y ese camino es Él. Él se va a convertir en tu camino. Él se va a convertir en tu verdad. Y Él se va a convertir en vida para ti. Búscale. Hoy en un mundo con tanta incertidumbre, un mundo que aparentemente es tan tecnológico, tiene tanta tecnología, y sin embargo su tecnología no los puede sacar adelante. Tienen tanto conocimiento y avances, y sin embargo no están funcionando sus vacunas. Tienen tanto conocimiento y sin embargo ignoran lo más importante. El Señor Jesús está a la puerta y llama. Si tú abres la puerta de tu corazón, Él va a entrar. Y antes de terminar, a mí me gustaría que hiciéramos una oración juntos, si tú la quieres hacer conmigo, y le digas de la siguiente manera: Señor Jesús,
Muchas veces no he sabido agradecerte ni reconocerte por quien tú eres. Me he equivocado. Muchas veces he actuado de una manera equivocada. No te he dado tu lugar, no te he reconocido por lo que tú eres, ni he sabido ser agradecido. Yo te pido, Señor, que perdones mis errores. Ven a mi corazón. Dame esa paz que estoy buscando. Dame esa seguridad. Y ayúdame a entender, Señor, que tú eres parte de mi vida todos los días. Y yo también te pido que seas parte de la vida de mi pareja, de mis hijos, y que nos acompañes y te quedes con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros porque ya se hace tarde. Yo le quiero decir a usted que me escucha que estamos orando por ustedes. Siempre oramos por los hermanos en la iglesia, oramos por los familiares, por los amigos, por los conocidos, oramos por nuestra ciudad. Siempre estamos orando y también practicamos mucho el ayuno. Busque de Dios, busque de Cristo. Yo sé que ahorita muchas iglesias están cerradas por la pandemia y por el semáforo rojo, pero podemos buscar a Cristo. Si usted tiene una Biblia en su casa, léala. No importa que no la entienda, vuélvala a leer. Dígale a Dios, dame entendimiento, Señor, léala. Usted se va a dar cuenta que va a empezar a cambiar cosas en su vida. Porque la Biblia es un libro espiritual que le va a hablar a su espíritu. Y que ese mensaje a su espíritu se va a manifestar en su mundo físico. Hágalo. Hágalo. Aconseje a sus hijos a que busquen de Dios. No podemos empezar una nueva generación sin hablarle de Cristo. Busque a Dios mientras Él puede ser encontrado. Dios le bendiga y recuerde que el domingo nos vemos de nuevo para otra predicación. Dios es bueno y hay que siempre darle toda la honra y toda la gloria porque Él se la merece. Dice la Escritura en el futuro, en Apocalipsis, que Juan vio el cielo y oyó miles y millones de voces angelicales y de muchas voces que estaban ahí en el trono decir al que está sentado en el trono y al Cordero. El Cordero es Cristo. Sea la honra, la gloria, el poder, la alabanza, la riqueza, la sabiduría por todos los siglos de los siglos. Por cuanto nos ha redimido para Dios, dice la Biblia, y nos ha hecho reyes y sacerdotes. El Señor es digno de toda tu alabanza, de toda tu adoración, de todo lo que tú puedas hacer por Él. Ámale, ámale de todo tu corazón, no solamente porque es un mandamiento, el principal mandamiento, sino por lo que Él representa para ti. Él es tu Salvador, Él dio su vida por ti. Él merece que tú le llames Rey de Reyes, Señor de Señores. Él merece que le llames Hijo de Dios, que le llames Emmanuel, que le llames Jesús el Cristo. Él lo merece. Dios te bendiga y nos vemos aquí la próxima semana. Dios les bendiga.